Este programa es presentado gracias a reportajes, entrevistas, testimonios, mensajes y más. Un espacio dedicado a ti, mujer. Ayúdanos a resaltar tu vida. Miriam Argueta te da la más cordial bienvenida a tu programa El privilegio de ser mujer. Hola, ¿qué tal, amiga? Una vez más, bienvenida al privilegio de ser mujer. Hoy te tengo un tema muy especial. Vamos a hablar sobre las misiones y especialmente sobre las mujeres en las misiones. Yo no sé qué tanto has oído hablar de una mujer misionera. Muchas veces son más los varones los que se nos acercan y nos dicen que lo son, pero vamos a ver testimonios y vamos a ver reportajes sobre enseñanzas que nos pueden dejar las misioneras. Así que vamos a ver el reportaje, a ver qué podemos aprender de él. El siguiente reportaje es presentado gracias a ¿cuántos de nosotros daríamos la vida predicando la palabra de Dios? No todos los cristianos reciben con fe la palabra, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Primera de Pedro 4:16. Tenemos una población mundial de más de 6 billones y de esta, los cristianos son 2.135.000.000 aproximadamente, el 33.84%. Esto nos demuestra que tenemos que evangelizar más de 4 billones, o sea, 66.16% más o menos. Algunas de las dificultades que los misioneros encuentran es que en algunos países está prohibida la entrada de misioneros. En otros países está prohibida la evangelización y la conversión al culto cristiano. En otros lugares, los obstáculos son de tipo cultural, el materialismo y el hedonismo. También la indiferencia religiosa, producto del secularismo. La población mundial es casi de 7 billones de personas. Hay 238 países políticos en el mundo. Aproximadamente el 11% de la población confiesa ser cristiano nacido de nuevo. Otro 20% asiste a la iglesia, pero puede que no confiese ser cristiano. Cerca del 36% de la población mundial tiene la oportunidad de ir al Evangelio, pero permanecen no evangelizados a pesar de la frecuencia de iglesias en su región. Eso deja 32% de la población mundial que no tiene oportunidad de oír el Evangelio. Muchos de estos nunca han oído el nombre de Jesús, equivalente a 680 millones. Más de 158.000 personas mueren cada día y aproximadamente 66.000 personas mueren sin haber tenido ningún acceso al Evangelio. La llamada ventana 1040 contiene la mayor parte de áreas mundiales con necesidad física y espiritual. 2/3 de la población mundial están localizadas en la ventana 1040. En estas áreas hay solo un misionero para cada millón de personas. En el año 2000 había más de 1 billón de musulmanes e hindúes en la ventana 1040. Algunos de los problemas son el hambre, la enfermedad, el desastre económico y la persecución política y religiosa. Oremos y trabajemos por la preparación y formación de los misioneros que dicen al Señor: yo iré, heme aquí, envíame a mí. Ahora quisiera presentarte a Damaris Oliva. Ella es una misionera que nos va a contar una experiencia muy bonita sobre lo que ha pasado ella en esta experiencia del campo de las misiones. Ella estuvo 7 años en África y también ha viajado por más de 20 países. Yo quisiera que tú recapacites y pienses lo que son las misiones y que veas la experiencia de ella. Tal vez te sirva para considerar cómo está tu vida, si realmente estás haciendo la voluntad de Dios,
si te estás portando como una misionera del Señor. Vamos a ver su experiencia y luego seguimos platicando. Esta entrevista es presentada gracias a... ¿Cómo ha sido tu experiencia en la misión? Muy bien, ha sido muy interesante porque el Señor me ha permitido viajar en más de 20 países alrededor del mundo, y una de las partes que el Señor me permitió visitar, que es una de las que ha marcado grandemente mi vida, ha sido el país de Suazilandia, en donde estuve viviendo 7 años. Es el sur del continente africano, a la par de Sudáfrica, y es una tribu. Esta tribu se llama Swazi, la tribu de los Swazis. Este país, quiero comentarles que es un país en donde hay hambre, en donde hay enfermedad, en donde hay SIDA. Y cuando el Señor me llamó a este país, algo que el Señor me decía era: te voy a llevar a un lugar en donde la gente está muriendo rápidamente sin conocer de mi palabra. Y así fue. La gente muere por hambre, por enfermedad, por SIDA, y la gente adulta está dejando miles y miles de huérfanos en las calles, y estos huérfanos están muriendo literalmente de hambre, de SIDA, de enfermedad. Este lugar es muy duro, y aquí en Guatemala aún no conocemos la pobreza, porque aquí en África se le llama los pobres de los pobres, porque los recursos naturales no existen. Yo llegué en el 2006, en el 4.º año de la peor sequía en África, y cuando llegué, yo vivía en una chocita, y cuando yo llegué a este lugar, llegan las personas que me recibieron, 2 swazis, y me dicen: oye, Damaris, ¿quieres bañarte? Y yo digo: claro que sí. Y aquí en Guatemala estamos acostumbrados a mucha agua, a abrir nosotros los chorros y bañarnos con regadera, y me llevan un guacalito pequeño. Y yo les digo: ¿y para qué es esto? Y yo pensé que para lavar mi cara. Y ellos me dicen: para que te bañes con el baño de esponja. Para levantar un programa de alimentación, primero hay que abrir un pozo de agua. Si no hay agua, no hay comida. Y estos pozos se abren más de 80 metros dentro del agua, dentro de la tierra, perdón. Esto es muy duro. Estar en este lugar marcó mi vida. ¿Cómo te has tú familiarizado con eso? ¿Cómo Dios te ha ayudado a hacerlo? Muy bien, número 1, debemos de tener nosotros presente que cuando Dios nos llama, no somos nosotros los que vamos, sino que, como Él dice en su palabra, Él va delante de nosotros, abriendo brecha y preparando todo. Nosotros simple y sencillamente somos los portadores. Entonces, cuando nosotros conocemos ese principio, entonces es cuando vamos y conquistamos cualquier terreno en el nombre de Cristo, y el Señor es quien lo hace, no nosotros. Damaris, en las diferentes culturas a las que tú has podido estar, ¿cómo toman a la mujer en la misión? Muy bien, cuando nosotros llegamos a lugares, especialmente cuando nosotros llegamos de países tercermundistas como es nuestro país, la gente no está muy animada ni muy contenta, porque las noticias que llegan allá no son muy alentadoras. Es aquí en donde el poder de Dios se perfecciona. Y es aquí cuando nosotros vamos con el estandarte del Evangelio de Cristo y con el nombre de Cristo, porque aquí es cuando nosotros abrimos nuestra boca y el Señor es el que habla. Un ejemplo: cuando estuve en Suazilandia, que fue mi tiempo más largo de misión, que fueron 7 años, es un país machista, no hay presidente, sino que hay un rey, y la forma de gobierno de este lugar es monárquica. Entonces todos le rinden tributo al rey. Cada pueblo es formado por castas, y cada casta, los líderes son hombres. A las mujeres no se nos permite hablar, sino es que el líder de la comunidad nos dé permiso. Entonces, cuando el Señor me permitió llegar a Suazilandia, yo llegué y yo me sometí a ese proceso y a esa cultura. Pero el Señor empezó a bendecir, hermanos, por las oraciones, las ofrendas de la iglesia guatemalteca. El Señor empezó a bendecir el trabajo, porque nomás llegué allá, llegué solamente con Cristo, y empezamos los programas alimenticios. Y aquí de Guatemala se pagaron 2 pozos de agua
que oscilan como en 70,000 quetzales cada uno. Se abrieron los pozos de agua y se empezó el programa alimenticio. Cristianos que creen en el poder de la palabra y en el ministerio de evangelización empezaron a ofrendar. Cuando los líderes de la comunidad empezaron a ver que el ministerio era fructífero y que nosotros no solamente llegábamos a estorbar, sino que a bendecir, empezaron a abrir las puertas. En muchos lugares en donde a mujeres no se les permitía hablar, los líderes de la comunidad me invitaban y me decían, queremos que nos hable. Y ahí era cuando entrábamos con la palabra. Y yo les decía, escuchen, nosotros no tenemos dinero, no tenemos nada, pero conocemos a alguien que es poderoso, que quiere ser tu Salvador, que quiere ser tu Padre. Y si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Y así fue como el Señor nos permitió abrir brecha por el poder del Evangelio y su palabra. Muy bien, esto es muy interesante porque se puede ser misioneros tú estando en tu casa, las hermanas que están en su casita, que no salen de ahí o están trabajando en la iglesia, o las personas que están en oficinas. No es necesario salir afuera para ser un misionero. Ustedes nos pueden ayudar de 3 formas. La primera es orando. Nosotros le llamamos adopte un pueblo o una familia misionera. Cuando tú estás en tu casa, tú das 5 minutos de tu tiempo y nosotros enviamos la lista y nuestra carta informativa cuando nos contactan con los puntos de oración para ayudarnos a nosotros. Entonces, orando, dando este tiempo, intercediendo por las necesidades de los diferentes países en este momento, como estábamos hablando de África. Número 2, con sus ofrendas. Es interesante saber que un país tan pequeño como es Guatemala, cuánta riqueza puede aportar espiritual y materialmente. El proyecto en Suazilandia, el 90% de los pozos, las casas, las 3 escuelas que se abrieron con alimento para niños, 2 tiempos de comida diarios, lo dieron guatemaltecos, y guatemaltecos sencillos, humildes, que reconocieron en su corazón que habían países que necesitaban, y ellos ofrendaban lo que Dios ponía en su corazón. ¿Por qué? Porque lo poco que nosotros podemos dar es mucho para el Señor, Él lo multiplica. Y número 3, invítennos a sus iglesias, háblenles a ellos, comuniquen a su familia, a sus amigos, en su lugar de trabajo, y cuéntenles a otros cristianos estas necesidades. Invítenlos a participar y a unirse a este esfuerzo para alcanzar Guatemala y también las naciones. Amén. Damaris, en la experiencia que ustedes han obtenido, ¿cómo ustedes ayudan a la iglesia? Muy bien, en este momento nosotros estamos aquí en Guatemala por tiempo indefinido, y con lo que el Señor nos ha permitido aprender y ver en otros lugares, y con los dones y las herramientas que el Señor nos ha dado. Mi esposo es pastor, como les comentaba, y él tiene maestrías en hebreo y un doctorado en griego. Entonces estamos dando capacitación a la iglesia. Las iglesias nos contactan, entonces nosotros les visitamos, o ya sea bien, vienen con nosotros. Entonces tenemos un programa que le llamamos Cómo trabajar tu llamado, y eso está dirigido a aquellas personas que quieren ir y predicar el evangelio. Entonces nuestra aportación a la iglesia es la enseñanza. También damos clases de griego, también la interpretación de la Biblia, y así es como guiamos a la gente a cómo contactar una agencia misionera, a un ministerio, y así empezar a fomentar en la iglesia el amor por las almas perdidas en otras naciones. Ya para terminar, Damaris, quiero que le des un mensaje a esas mujeres que nos están viendo para que se animen y puedan servirle a Dios al igual que tú lo haces. Muy bien, como este programa está dirigido a tantas mujeres hermosas, maravillosas, que están en su casa, y muchas veces cuando estamos ahí en la cocina, cuando estamos ahí limpiando, cuando estamos en la oficina o cuidando a los bebés, a veces nosotros creemos que no le estamos sirviendo al Señor y queremos tener un ministerio, decir, Señor, ¿cómo yo te puedo servir? Número 1, amadas hermanas, tu ministerio es tu familia, es tu hogar. Y cuando tú estás haciendo todas las cosas con amor, con dedicación, tú le estás sirviendo al Señor. El Señor, claro que les tiene trabajo en su obra,
y el Señor las está levantando, y a muchas que nos están viendo, el Señor ya ha empezado a inquietar con esto. Yo quiero animarte que en primer lugar le entregues tu casa, tu esposo, tus hijos al Señor, y todo lo hagas con excelencia. Cuando tú cumplas este requisito, entonces el Señor empezará a llevarte más lejos, y lejos y lejos en tu iglesia, en tu comunidad, y vamos a tener muchas pastoras, líderes, misioneras también que están ahí en casa. Así que yo les animo que por favor busquemos al Señor, oremos, nos entreguemos, y el Señor va a hacer grandes cosas en cada una de ustedes, mujeres. Que el Señor les bendiga. Ahora vamos a ver lo que los ministros piensan acerca de las mujeres en las misiones. Los siguientes testimonios son presentados gracias a... Bueno, dice Gálatas que no hay hombre, no hay mujer, que no hay esclavo, que no hay libre, que no hay hebreo, no hay judío. ¿Qué mirará Dios cuando alguien ministra en su presencia? Mira a un sacerdote, ¿sí? Dice 1 Pedro que Dios nos constituyó en un reino de sacerdotes, y eso incluye a hombres y a mujeres. Por lo tanto, la mujer, en su función de sacerdote, puede trabajar en todo el campo que Dios le permita hacer, siempre y cuando, dice Pablo, que no le es permitido ejercer autoridad sobre el hombre, porque la cabeza de la mujer es el hombre, y la mujer debe sujetarse al hombre. Por lo tanto, la mujer puede trabajar en cualquier lado, siempre y cuando lo haga en la función de sacerdote. Gracias. ¿Y cómo cree usted que la iglesia debe apoyar a las mujeres que sirven en las misiones? Pues yo creo que el apoyo debe ser igualmente como se apoya al hombre. No podemos hacer discriminación. Tanta gracia hay de Dios hacia el hombre como lo hay en la mujer. Entonces, ¿por qué cerrarle la oportunidad a una mujer que quiere o anhela o desea trabajar en la obra del Señor? Yo creo que los dos tenemos oportunidad. Dios nos ha dado la formación de su gracia para poder actuar y trabajar en diferentes aspectos. Por lo tanto, las iglesias deberían de aportar una buena colaboración tanto al hombre como a la mujer, sin distingo de sexo en este caso. Bueno, yo creo que es una bendición que las mujeres estén en las misiones, ¿verdad? Porque están involucrándose en el trabajo misionero, evangelístico, ¿verdad? Amén. ¿Qué cree que debería hacer la iglesia para apoyarlas? Bueno, yo creo que sería una de las cosas en las cuales la iglesia tenía que darle más prioridad a lo que es el asunto misionero, tanto en los varones como en las mujeres. ¿Y qué mensaje le daría usted a estas mujeres que trabajan para el Señor haciendo misiones o para las que les gustaría hacerlo? Bueno, a las que ya están involucradas en el trabajo, pues animarlas en el nombre del Señor a que sigan adelante con ese trabajo, y a las que no están todavía involucradas, pues invitarlas, animarlas a que se involucren en ese trabajo. El mensaje es presentado gracias a... Ahora quisiera invitarte a que veamos lo que dice Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y Mateo 28:19 dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Si te recuerdas, Jesús nos manda a predicar el evangelio y dice a Jerusalén, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Jerusalén era la ciudad donde ellos estaban. Entonces nosotros tenemos un llamado a predicar a la ciudad donde estamos, a la colonia donde vivimos, a la cuadra, a las personas que te ven salir de tu casa temprano, llegar en la noche, esas personas a quienes saludas y que te van conociendo, con quienes muchas veces nos vemos crecer, crecemos juntos en alguna colonia. Todos hemos crecido en algún lugar y hemos a veces llegado de 5 años y llegar a 10, 15
y terminar a los 20, casarnos, irnos de ahí. Y muchas veces ni siquiera hemos conocido el nombre del vecino. Es importante relacionarnos, es muy importante la comunicación. Y luego dice a Samaria, bueno, Jerusalén, luego toda Judea. Se refiere a Jerusalén como al pueblo, ¿verdad? Si estás en un municipio, luego a todo el pueblo, a todo el departamento. Y luego al pueblo siguiente, al pueblo vecino. Luego te pasas al pueblo que te queda más cerca. Y luego vas a terminar hasta lo último de la tierra. Hay muchas personas que les llama la atención las misiones, y especialmente cuando dice hasta lo último de la tierra, porque queremos conocer, porque pensamos en pasear, pensamos en llegar hasta lo último de la tierra, porque vamos a ir tal vez hasta la Patagonia, tal vez vamos a ir a Europa, tal vez vamos a conocer África, y nos parece interesante. Pues a muchas personas les gusta viajar, y no tenemos que confundirlo, porque es muy bonito salir de vacaciones y es muy bonito irse de paseo, ir a los hoteles y que nos atiendan, comer rico, ir al restaurante del hotel o salir a caminar por ahí por los alrededores, ir a una playa. Es muy bonito, pero no es lo mismo cuando un misionero te cuenta que recorre países y que ha estado en muchos lugares. Si te dice que es misionero, que anda sirviendo al Señor, puedes estar seguro de que no anda paseando, de que no anda divirtiéndose y posiblemente ni siquiera comiendo rico. Muchas veces tienen que ir a compartir, y la mayoría de veces con personas muy pobres, porque el Evangelio se le comparte a los pobres. A ellos les es predicado el Evangelio según la orden que dio Jesús. Entonces van a buscar enfermos, van a buscar personas en los hospitales, incluso personas que no les atienden en los hospitales, o lugares donde no llega un centro de salud, donde no están esos recursos para atender a las personas en educación. Entonces ellos llegan a colaborar, a hacerles una casa a las personas. Ellos llegan muchas veces a construir con sus mismas manos, ponen ladrillos, hacen cemento, ponen los techos, agarran un serrucho y están ahí cortando las tablas y haciéndole sus casitas a las personas. Están procurando muchas veces que les llegue el agua potable, van a ayudarles, y a través de ayudarles ellos les comparten el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. Ellos llegan y oran por los enfermos. Ellos ven muchos milagros delante de sus ojos. Ellos muchas veces tienen que dormir en la intemperie y muchas veces dormir debajo de un árbol, en una casita de campaña. Ellos tienen que esforzarse bastante, y todos son entrenados. Tienen que saber a lo que van. Entonces, pero es importante que alguien lo haga, que alguien llegue. Pero tú tienes que estar consciente de que tienes que empezar en tu entorno, en tu vecindario, en tu colegio, en tu escuela donde estudias, en tu universidad, con tus compañeros de trabajo. Primero en tu oficina, luego en toda la empresa, luego en todo el edificio y hasta lo último de la tierra. Tienes que comenzar. Lo importante es empezar, porque tenemos que en Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que manifestarse donde quiera que estés. Te tienes que dar a conocer como hija de Dios. Las personas se tienen que dar cuenta en quién hemos creído, en quién estamos confiando, sea cual sea la situación que vivamos. Nuestra obligación, nuestro deber es demostrar en quién hemos creído, en quién está puesta nuestra confianza. Aunque estemos con luchas y con pruebas, aunque venga el enemigo y nos ataque, aunque nos quieran decir que nos han vencido, que hemos perdido alguna batalla, realmente siempre con Cristo somos más que vencedores. Él siempre va delante de nosotros y Él va detrás también cubriendo nuestra espalda. Tenemos que ser predicadores de la palabra con nuestra vida, con nuestro ejemplo. Hay un dicho que muchos usan que dicen que si es necesario, entonces ya habla. Si es necesario, pues también dile con tus palabras, con tu boca, en quién estás creyendo, en quién estás confiando. Pero si no te lo preguntan, demuéstralo con tu vida, demuéstralo con tus hechos, con tus actos. Los misioneros muchas veces sufren penalidades. Muchas veces se sienten solos y tristes porque se alejan de su familia, se alejan de su mamá, de su papá. A veces están incomunicados, a veces llegan a ciudades
donde no hay luz eléctrica, donde no pueden ver la televisión. Nosotros a veces estamos acostumbrados a acomodarnos y creemos que vivir un evangelio así nos va a llevar a grandes logros, a grandes premios y triunfos. La verdad es que no. Nosotros tenemos la salvación es gratis. Tú solo le entregas tu vida a Cristo, tú levantas tu mano y dices, yo creo en ti, yo te entrego mi vida, y tú alcanzas la salvación. Tú eres salvo del infierno, eres salvo del castigo, de la muerte. Pero si tú quieres premios, si tú quieres coronas, si quieres que la mansión que Él te prepare sea preciosa y alcances muchas cosas, eso ya se gana. Esas cosas se ganan con las obras que vas haciendo después. Muchos creen que la salvación es por las obras que hacen. Creen que si se portan mal todo el año, pues con que a fin de año vayan a los orfanatorios y atiendan a los niños y manden regalos y hagan donaciones, tal vez de dinero, o tal vez lleguen con un tiempo, tal vez de un día. Ya pagaron sus pecados, ya ganaron el cielo, ya ganaron agradar a Dios, y realmente no es así. Para ganar la salvación es creer en Jesucristo. Si quieres caminar, si quieres tener premios y seguir adelante, tienes que obedecer. Y Dios nos manda: ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no será condenado. Entonces, esa palabra, será condenado, tiene que cargarte, tiene que hacer un peso en tu corazón. Debes preocuparte por esa persona que no ha creído y que puede tener una condenación eterna. Estamos peleando por las almas. El enemigo las quiere y él les hace negocios. Él les ofrece cosas a cambio de su alma a las personas que están en el mundo, a tus vecinos y a mis vecinos, a tus familiares y a los míos. Entonces tenemos que pelear esa buena batalla, orando, preparados con Dios, y luego valientes a predicar el evangelio a toda criatura. Yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos que pertenecen a mi casa. Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío. Arrebato, arrebato lo que es mío, lo que es mío. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces, porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me apodero de lo que a mí me pertenece. Lo que me has quitado me lo devolverás con creces. Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato mi familia. Yo te arrebato. Hola amiga del privilegio de ser mujer. Quiero contarte que Kurs es patrocinador de este programa y que es un gimnasio muy bonito, especializado para mujeres. Es una franquicia que puedes encontrar en Guatemala, en muchos lugares y también internacionalmente. Aquí hay algunas direcciones que te pueden quedar cerca de tu casa, pero te cuento que si vas a Kurs Miraflores y eres del privilegio de ser mujer, vas a tener un precio especial, porque ahí estamos nosotras, las del privilegio de ser mujer. Esperamos que el anterior mensaje sea de tu beneficio y que contribuya como un grano de arena para cimentar nuestro camino. Te esperamos la próxima semana con un nuevo programa, El privilegio de ser mujer.